Bueno, yo, como dijo Mauricio, soy Luis Alberto Lindermayer, soy vicepresidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Trabajo en la industria farmacéutica, en la dirección médica de Laboratorio Sabal, que es uno de los 4 laboratorios más relevantes en participación en nuestro país. Y bueno, mi trabajo es justamente estar muy actualizado respecto a los medicamentos que nosotros producimos y las líneas terapéuticas en las cuales participamos. Entonces, una de las líneas justamente es la de medicamentos hipoglicemiantes, y por eso sale entonces esta posibilidad de mostrarles algo de la epidemiología, de lo que se conoce sobre las causas, algunos datos, ya Mauricio algo adelantó, pero el mayor interés es mostrarle qué es lo último que ha pasado en tratamientos para la diabetes. Entonces, como definición, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hipoglucemia o hiperglicemia, resultante de una alteración en la acción, la secreción de la insulina o en ambas. O sea, es un grupo de enfermedades donde está la insulina involucrada, pero no solo la producción de insulina, también esto tiene que ver con el cómo la insulina es reconocida por distintas células, y por eso que tenemos y además puede ser por ambas, porque disminuye la capacidad de producción de insulina o disminuye el reconocimiento de la insulina. La primera parte de la conferencia vamos a hablar sobre aspectos históricos, ciertos aspectos epidemiológicos, cómo se diagnostica, cómo se clasifica, entender los mecanismos protectores, porque el cuerpo también, cuando empieza a fallar la insulina, puede recurrir a algunos mecanismos para protegerse de esta gran cantidad de glucosa que va a andar circulando en la sangre. Entender la fisiopatología de la resistencia a la insulina y de la diabetes mellitus tipo 2, que es la más importante. Conocer los mecanismos de progresión del daño. ¿Por qué? Porque la gente no se muere por la glucosa en la sangre, la gente se muere por infartos, por accidentes vasculares, y tiene otras grandes complicaciones como el prediabético, la neuropatía o los problemas oculares maculares, ¿okay? La nefropatía diabética, etc. Y finalmente conocer las principales complicaciones crónicas y por qué es importante entonces controlar el azúcar en la sangre. Vamos a la historia. Mauricio ya mencionó el papilo de Evers. La gracia del papilo de Evers, y por eso que se menciona en muchos inicios de conferencias, es que describe muy bien la sintomatología de muchas enfermedades que ya existían en Egipto, y además es un libro de recetas, de cómo ellos trataban estas enfermedades. Entonces, el sacerdote del templo de Imhotep relata la existencia de enfermos que adelgazan, tienen hambre continuamente, orinan en abundancia y se sienten atormentados por una enorme sed. Aconseja un tratamiento en base a grasa de ternera, cerveza, hoja de menta, sangre de hipopótamo. Como sacerdote, además, ofrendas y sacrificios. Esa es la parte que él ponía, ofrendas y sacrificios. Los médicos hindúes, en libros que datan del siglo VI a.C., describen la existencia de ciertos enfermos que padecen sed, adelgazan rápidamente, pierden fuerza, emiten una orina que atrae a las hormigas por su sabor dulce. Descripciones parecidas se encuentran en libros chinos de más de 2000 años de antigüedad. Sushruta, el padre de la medicina hindú, describe la diabetes mellitus, y ahí es donde justamente viene la asociación con la etimología de miel. Y llegó incluso a diferenciar una diabetes que se daba en los jóvenes, que conducía a la muerte, y otra que se daba en personas con cierta edad. Entonces ahí se ve la primera diferencia entre diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Areteo de Capadocia, en el siglo II de la era cristiana, le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa sifón en griego, en alusión a uno de los signos más llamativos, la rapidez con que los afectados orinan lo que beben, sin que el líquido permanezca mucho tiempo en el organismo. Entonces él decía que a estos enfermos se les deshace su cuerpo poco a poco, y como los productos de desecho tienen que eliminarse disueltos en agua, necesitan orinar mucho. Era bastante lógico, en el fondo, en su planteamiento. Esta agua perdida tenía que ser repuesta bebiendo mucho. Como la grasa se funde poco a poco, se pierde peso, y como los músculos van deshaciéndose, el enfermo se queda sin fuerza. O sea, todo calza, pero no tiene ninguna base fisiopatológica, como varios años después empezamos a comprender.
En 1869, Paul Langerhans, con 22 años, publicó su tesis doctoral sobre la histología del páncreas. En sus estudios al microscopio observó la presencia de unos grupos de células que formaban ciertos islotes, que son los islotes de Langerhans. Pero él dijo, no soy capaz de explicar para qué sirven. Entonces él pasó igual a la posteridad porque los reconoció, le puso el nombre, pero varios años después nos fuimos dando cuenta de que ahí es donde residía la mayor función del páncreas en la producción de insulina. En 1889, Minkowski, un médico cirujano, efectuó una pancreatectomía al día siguiente de efectuar una cirugía. Cuando visitó al paciente, que era un perro, el ayudante le contestó que el perro no paraba de orinar y tenía mucha sed. Fue el primero que vislumbró el vínculo entre el páncreas con el proceso patológico de la diabetes mellitus. Pero el momento más determinante fue cuando dos canadienses, Banting y Best, tuvieron la idea de ligar el conducto excretor pancreático de un mono, provocando la autodigestión de la glándula. Después, exprimiendo lo que quedaba de este páncreas, obtuvieron un líquido que, inyectado en una cachorra diabética llamada Marjorie, consiguió reducir en 2 horas su hiperglicemia. Entonces ellos habían descubierto la insulina. Esta perrita sin páncreas sobrevivió varias semanas, con la inyección del extracto de Banting y Best, hasta que tuvo que ser sacrificada porque se acabó el extracto. Entonces era poco humano o ir en contra de los derechos del animal, así que fue sacrificada. La original Toronto Insulin era la insulina amorfa, de calidad incierta, preparada con material pancreático fresco. En el año 46, Abel prepara la primera insulina cristalina, aunque su duración era escasa. En el fondo, la insulina sigue siendo la misma, pero lo que se ha ido mejorando en los últimos años farmacológicamente es la biodisponibilidad y el cuánto tiempo ejerce su acción en el organismo esta insulina. Los laboratorios Hagedorn produjeron una variante asociando insulina con protamina. Esa es la insulina protamina, que se usó mucho tiempo, a partes iguales, consiguiendo una insulina que se introdujo en el año 50 con el nombre de NPH, Neutral Protamine Hagedorn, con actividad que permitía su administración por 24 horas. Eso ya fue un tremendo cambio. La prevalencia de diabetes según sexo y edad dice que la prevalencia comienza a aumentar a través de los años, generando un gran cambio después de los 40 años, ¿ok? Y llegando a tasas sobre el 15% en personas sobre 80 años. Es bastante parecida a la prevalencia entre hombres y mujeres. La prevalencia estimada de diabetes para la población adulta global en el año 2025, se estima que en el mundo va a haber 300 millones de diabéticos, y si separamos entre naciones desarrolladas y naciones en vías en desarrollo, el gran problema, también vinculado a la cantidad de población, lógicamente, hay un factor ahí, es en los países en vías de desarrollo. Pero igual, si uno ve tasas, hay países, por ejemplo, Norteamérica tiene un gran problema. México tiene un tremendo problema con la diabetes. De los países de la OCDE, con economías y con sistemas sanitarios bastante parecidos, Chile y México somos los que tenemos mayores problemas. En Europa está bastante más controlado el tema, y por eso que la diabetes mellitus es tomada dentro de una serie de otras patologías, como la presión arterial alta, los problemas lipídicos, y entre todas estas conforman un cuadro mayor que es el síndrome metabólico, antes conocido como síndrome X. Criterio de diagnóstico para la diabetes mellitus. Esto es actualizado por la American Diabetes Association en el año 2010. Define la hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%. Esto ya es un rasgo de diabetes. ¿Por qué hemoglobina glicosilada? Porque refleja el control de la diabetes mellitus en meses previos. ¿Por qué? Porque antes se medía glicemia, o sea, siempre se ha medido glicemia, pero el paciente tiende a, cuando se acerca al control, a portarse bien. Entonces, empiezo a comer menos pastelitos, empiezo a mejorar más la dieta. Entonces el paciente llega, se toma la glicemia, incluso poco antes de llegar, y la glicemia va a salir bastante bien. Pero el daño está hecho. Entonces, viendo esto, que en el fondo la glicemia no se correlacionaba bien con la mortalidad en estos pacientes, se desarrolla este otro
este otro test que es mucho más, es la prueba de la verdad, porque en el fondo se mide la glicosilación de la hemoglobina de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen como vida media 4 meses. Entonces, en el fondo, claro, yo tendría que estar portándome bien por 4 meses antes que se limpiaran todos mis glóbulos rojos. Y lo cual es, en el fondo, con eso ya conseguí la tarea, ¿se fijan, no? Entonces, por eso es que se mide hemoglobina glicosilada. Glucosa en plasma y en ayunas, más de 126 miligramos por decilitro. Ayuno de por lo menos 8 horas. La otra prueba es la glucosa en plasma a las 2 horas, que es la prueba de tolerancia ocular a la glucosa. También se le llama la carga de glucosa, según la técnica descrita por la OMS, por medio de una carga de glucosa anhidra, 75 gramos disuelta en agua y medida 2 horas después. Y además, síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hipoglucemia o con glucemia mayor a 200 miligramos, que es la persona que llega con una crisis, con sed, con problemas de conciencia. Claro, de repente gente que puede llegar con glicemia de 400, de 500, ahí hace una crisis hiperglicémica, ¿ok? Entonces, estos son los criterios, pero el que manda es la hemoglobina glicosilada. Los estados metabólicos intermedios para la homeostasis glicémica y la diabetes mellitus, conocida como prediabetes, glicemia de ayuno alterada, mayor a 100 y menor a 126. Entre 100 y 126 en ayunas podríamos decir que es un cuadro de prediabetes. Y con una tolerancia alterada a la glucosa mayor a 140, entre 140 y 200. Ahí yo podría decir que estoy en el cuadro preclínico, en prediabetes. Ahora bien, el 80% de la gente con prediabetes hace diabetes en menos de 4 años más. O sea, es como una marca que vamos para allá. En general, todos vamos para allá. Es el fondo, el tema, porque bueno, hay factores lógicamente ambientales y hay factores genéticos. El tema pasa, y es ahí donde se orienta, sobre todo la terapia, es a retrasarla lo más posible. Y eso lógicamente también tiene mucho que ver con que estamos viviendo cada vez más. ¿Se fijan? Entonces, ahí está el tema. Cuidarnos ahora para tener mucho mejor calidad de vida al final de nuestra vida. Deben ser considerados factores de riesgo para el desarrollo futuro de la diabetes mellitus, entonces estos cuadros de prediabetes y de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, la clasificación de la diabetes mellitus existen 4 tipos. La diabetes mellitus tipo 1, que es autoinmune y es idiopática, que es la que se conoce como diabetes juvenil. Está la diabetes tipo 2, que es la más importante, y hay otros tipos de diabetes específicos. Están los defectos genéticos de función de célula beta, que se conoce como diabetes MODY, que es netamente genética, se da mucho en hombres y se transmite de generación en generación, entonces se puede dar el caso de abuelo, padre, hijo, todos con diabetes tipo MODY. Defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades de páncreas exocrino, endocrinopatía inducida por tóxicos, agentes químicos, infecciones que generan diabetes y formas poco comunes. Y finalmente está la diabetes mellitus gestacional, que se da en la mujer embarazada. Ahora bien, la proporción entre las dos primeras, que son las más importantes, tipo 1 y tipo 2, 95% de las diabetes son diabetes mellitus tipo 2. Que antes se conocía, claro, la diabetes mellitus tipo 2, que era muy vinculada al peso, que era, en el fondo uno decía, no, esta persona fijo que va a ser diabetes mellitus tipo 2 solamente por tener sobrepeso. Hay una clara asociación. Un poco para diferenciar entre las dos diabetes, la aparición de la 1 es brusca, la aparición de la 2 es insidiosa. En el fondo aparece de repente, pero puede aparecer en cualquier edad, normalmente sobre los 40 años. La obesidad, la 1, la obesidad no es predisponente. En el 80% de los casos de los obesos desarrollan diabetes mellitus tipo 2. Ahí pueden ver el vínculo. Hay insulina, ¿se usa insulina? Sí. En la diabetes mellitus, claro, porque hay una falla de la producción de insulina en la 1. En la 2 se podría usar en el 50% de los casos de insulina, pero hay muchos diabéticos tipo 2 que no responden a insulina. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tienen, por ejemplo, una diabetes donde pierden la sensibilidad a la insulina, da lo mismo. Yo le puedo inyectar mucha insulina, claro, al final puedo llegar al riesgo de hipoglicemia incluso, y el paciente no va a responder al tratamiento. Entonces ahí tengo que usar otras estrategias. Y esas estrategias van de la mano de, claro, mejorar la dieta, aumentar el ejercicio y tratamiento farmacológico.
vasculopatías, posadolescencia, y normalmente estas vasculopatías ya están presentes al diagnóstico. Y ese es un gran problema. Cuando se diagnostica la diabetes mellitus tipo 2, gran parte del daño ya está hecho. Entonces, y es por eso que tenemos que ser muy responsables. Uno dice, es típico, uno dice, tenemos que ser muy responsables respecto a esto. Pero pregúntenme hace cuánto me dice, me tomé una glicemia. O sea, yo que hace 3 años, pero en el fondo les digo, tenemos que ser más responsables. Bueno, cetoacidosis en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 es común, en la diabetes mellitus tipo 2 es poco común. Y anticuerpos en la mellitus tipo 1 porque hay algo ahí que tiene que ver con autoinmunidad, o sea, hay un factor autoinmune. Y en el caso de la diabetes tipo 2 no hay anticuerpos reconocibles en el plasma. La 1 es una enfermedad organoespecífica, tiempo dependiente, que depende de los genes, restringida principalmente a lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. La tipo 2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede ser o no predominante. Son varias las alteraciones que pueden determinar su aparición teniendo fuerte vínculo con la genética y con lo ambiental. Más frecuente luego de los 40 años, su comienzo es insidioso por la falta de síntomas, además, porque en el fondo los síntomas aparecen cuando ya la enfermedad está muy avanzada, siendo común desconocer la presencia de la enfermedad. En el fondo la gente se empieza a hacer leso, porque uno le tiene miedo a la aparición de la enfermedad, porque uno sabe que si uno tiene mucha sed, si uno empieza a bajar de peso, podría ser diabetes, porque existe un inconsciente colectivo más o menos potente. Les cuento una anécdota. Vengo del mercado central y fui a comprar pescado, aprovechando que estaba cerca, y la persona del puesto que me atendió, muy simpática, empezamos a conversar y me pregunta, ¿y usted por qué está tan terneado? Le digo, no, lo que pasa es que me voy a dar una charla. ¿Y de qué es la charla? De diabetes. Y me puso a conversar con unos turistas ahí, muy agradables. Y después ella me pregunta, ¿y es verdad que, por ejemplo, cuando a uno ya le diagnostican azúcar alta, lo más probable es que ya tenga diabetes en unos pocos años más? Sí, absolutamente verdad. Le digo, ¿y es verdad que mi forma de cuerpo es predisponente para diabetes? Sí, totalmente, porque ella tenía la clásica gordura tipo manzana, que es visceral. ¿Okay? La grasa visceral es la más dañina, por varios factores. Por eso que de partida, por ejemplo, en el caso de la obesidad, mayor indicador del índice de masa corporal es el diámetro de la cintura. Entonces, le dije, sí, bueno, es verdad, su médico tiene toda la razón, la verdad la cosa, se quedó súper bajoneada. Pero en el fondo yo creo que hay que decirlo. Entonces al final le dije, pero usted tiene una tremenda ventaja, que tiene pescado. De partida, tiene mucho pescado para recurrir y bueno, hay que tratarse en el fondo. Hay mecanismos protectores, hay distintos sistemas que son protectores para cuando ya empieza a desencadenarse la enfermedad y la menor liberación o menor reconocimiento por parte de la insulina. Está el sistema incretina, y está el sistema PPAR o PPR, que se llama. Y además hay que tratar de evitar factores de riesgo de síndrome metabólico y de resistencia a la insulina. Las incretinas son una serie de hormonas que se producen en el intestino en respuesta a la ingesta de alimentos. Uno de sus efectos más importantes es la secreción de insulina por el páncreas y la disminución en los niveles de glucosa en la sangre. Las dos incretinas principales son el polipéptido inhibidor gástrico, que se llama GIP, y el péptido 1 similar al glucagón, que se llama GLP-1. Estas dos sustancias han sido objeto de numerosas investigaciones para diseñar nuevos fármacos que sean útiles en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque este mecanismo es un mecanismo regulador. Entonces, regulador de la fisiología normal del organismo. O sea, en el fondo yo aprovecho el páncreas como está, la insulina como está, y mejoro otros factores, que son los factores reguladores. Entonces, con estos medicamentos, en el fondo tengo mucho menos riesgo de que se libere más insulina y por lo tanto pueda yo caer en riesgo de hipoglicemia. Los médicos diabetólogos siempre dicen, la hiperglicemia en el fondo es grave, pero la hiperglicemia no mata a corto plazo, la hiperglicemia mata a largo plazo. ¿Okay? La que mata a corto plazo es la hipoglicemia. La hipoglicemia, nosotros lo sabemos, los farmacéuticos en el fondo siempre tenemos mucho cuidado con la clorpropamida, tenemos mucho cuidado con los hipoglicemiantes, porque se ha sabido de casos de personas que han equivocado medicamentos, por ejemplo, o han aumentado la dosis porque se han olvidado y finalmente caen en hipoglicemia. Y los
diabéticos en el fondo saben también que tienen que andar con dulce, tienen formas de rescate, ¿ok? Pero eso es lo importante. De partida, por ejemplo, si una persona cae a la clínica con un infarto, con un accidente vascular, va a ser poco probable que en el fondo uno diga, no, esto se debió a la diabetes. ¿Por qué? Porque la persona murió por un infarto, ¿se fijan? Entonces aquí no se pesquisa, además, cuál es la causa primaria de la muerte. Bueno, ambos son secretados en respuesta al consumo de medicamentos. Tras su liberación pasan a la sangre y se unen a receptores específicos antes de ser metabolizados de manera muy rápida por la enzima dipeptidil peptidasa 4, conocida de forma abreviada por sus iniciales en inglés DPP4. Entonces, estas dos hormonas se producen en distintas partes del intestino, ¿ok? Y del intestino pasan al páncreas, donde ejercen su acción. Entonces, la GLP-1 estimula la regeneración y la masa de las células beta, aumenta la neogénesis de células beta, aumenta la proliferación de células beta y aumenta la hipertrofia de células beta, y además disminuye lo que se llama la apoptosis de células beta, que es la muerte programada de una célula beta. ¿Okay? El gran problema del páncreas, del lote de Langerhans, que se van destruyendo, es por distintas señales químicas que les van llegando, que motivan a que esa célula se destruya, se autodestruya. Entonces, este mediador, si yo lo estimulo, de algún modo, protejo a la célula beta. Entonces, por eso que por muchos años, por 30 años, se buscó algún medicamento que actuara mediante esa vía. Y se descubrió. Bueno, tanto el GIP como el GLP-1 actúan sobre el páncreas y estimulan la producción de insulina. Debido a ello, disminuyen la glicemia, pues la insulina es la principal hormona hipolicemiante. El GLP-1 tiene también otras acciones. Inhibe la secreción de glucagón, hormona que eleva la glicemia, retrasa el vaciamiento gástrico y disminuye el consumo de alimentos. Y está el sistema PPAR, que es el receptor proliferador de peroxisoma. La función fundamental de este sistema es controlar el metabolismo lipídico y de los glúcidos, de los azúcares. Es una familia de moléculas transcriptoras y actúa, hay distintos, está el PPAR alfa, el gamma y el delta, que actúan a nivel del hígado, a nivel de la grasa acumulada y a nivel del músculo. Y a través de distintos mecanismos controlan la cantidad de grasa circulante. Y estos sistemas aprovechan en el fondo la grasa y los azúcares de manera metabólica. El depósito de grasa ectópica dentro de las células musculares determina la insulina resistencia por bloqueo de la acción de la insulina mediante una serie de pasos genéticos moleculares que ocurren dentro de la célula. Básicamente se bloquea la zona intracelular del receptor de insulina, hecho que dificulta el transporte entre las membranas de la glucosa y hace necesario que la célula beta secrete más insulina para poder lograr la captación de la glucosa. Ese es el mecanismo por el cual la grasa hace que yo tenga que estar produciendo más insulina. ¿Se fijan? Porque en el fondo hago que la glucosa no pueda entrar de manera eficiente al músculo, que es donde mayoritariamente yo necesito mucha glucosa para hacer funcionar el músculo. Esta situación la padece aproximadamente el 25% de la población y eso es lo que se conoce como la resistencia a la insulina. El otro aspecto de la grasa ectópica es que se puede depositar dentro de la célula beta formadora de insulina y esto es causa de muerte celular por lipotoxicidad. Y ahí es donde se dispara entonces la apoptosis de la célula beta. El sistema PPAR funciona coordinadamente para impedir el depósito de grasa ectópica. Los agonistas PPAR, porque en el fondo yo tengo otro target para desarrollar medicamentos que funcionen de manera más ecológica, en el fondo, aprovechando nuevamente el sistema como está. Porque en el fondo, si yo administro insulina y controlo poco el metabolismo de la insulina, tengo riesgo, porque estoy introduciendo insulina de afuera, tengo riesgo de caer en hipoglicemia también. Los agonistas PPAR son nuevos fármacos que se agrupan en el grupo de las que se llaman las glitazonas, que son obviamente, bueno, hay tres mecanismos para explicar cómo la hiperglicemia produciría resistencia a la insulina. Hay una disminución
de la síntesis y actividad del transportador de glucosa, hay un aumento de la vía de la glucosamina, se ha demostrado en vivo que al incubar células de fibroblastos con glucosamina, al infundir este sustrato a ratas, la glucosamina produce resistencia a la insulina y déficit de secreción, y está la glicosilación de los transportadores. El ambiente crónico con niveles moderados o altos de glucosa produce unión de glucosa a los aminos terminales de las proteínas, fenómeno conocido como glicosilación, o más correctamente glicación. Esta unión química cambia la estructura de las moléculas, alterando sus funciones, en este caso de los transportadores de glucosa, con una menor captación de glucosa en los tejidos periféricos. ¿Se fijan? La glicosilación de proteína en el fondo es grande, porque la glucosa ande circulando por ahí da un poco lo mismo. Sí, el problema es cuando la glucosa se une a otras moléculas, ahí se produce el daño. Entonces, existe una historia natural de la diabetes mellitus. Hay factores genéticos y ambientales que van a producir resistencia a la insulina. Esto me va a generar hiperinsulinemia, mayor producción de insulina. Se genera resistencia a la insulina por compensación, y esto va a generar tolerancia a la glucosa normal. Se altera la tolerancia glucosada. Factores genéticos y ambientales además van a afectar la función de la célula beta, produciendo disfunción, y finalmente gatillando la diabetes tipo 2, hiperglicemia, y esto va a llevar a la enfermedad micro y macrovascular. Esa es la historia tradicional, clásica de la diabetes mellitus. La obesidad, el sedentarismo y la edad, sumado a la susceptibilidad genética, lleva a resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 2, también factores como la nutrición intrauterina, bajo peso al nacer, y hay un factor que dice que la alimentación con fórmula también podría incidir, la función disminuida de la célula beta aumenta la resistencia a la insulina, produce diabetes tipo 2 y el aumento de la función de las células alfa, que son las que producen glucagón, también lo gatillarían. Es multifactorial la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Está la resistencia a la insulina, está el sistema incretina y está la deficiencia de insulina. Ahora bien, como yo les expliqué, en el fondo todos vamos hacia diabetes. En la medida que va disminuyendo la cantidad de células beta, genero insulino resistencia. Cuando se diagnostica, si yo año 0 aparecen los síntomas y se diagnostica la diabetes mellitus tipo 2, ya la masa insular está en el 53%. O sea, ya se ha perdido cerca de la mitad de las células beta, productoras de insulina. Y después esto va a seguir disminuyendo. A los 10 años yo ya tengo un cuarto del páncreas en el fondo funcionando, por lo menos de las células beta. Pérdida del 50% a 5 años plazo. La diabetes mellitus es un trastorno crónico caracterizado por 3 tipos de manifestaciones. Un síndrome metabólico consistente en hiperglicemia, glucosuria, polifagia, o sea, muchas ganas de comer, mucha sed, muchas ganas de orinar y alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Síndrome vascular, que puede ser microangiopático, hay problemas a nivel de distintos vasos en el organismo, y un síndrome neuropático, que puede ser autónomo y periférico. ¿En qué se manifiesta esto? ¿Cuáles son las complicaciones? Son microvasculares y macrovasculares. La aterosclerosis es una de las más importantes. Su localización es miocárdica, cerebral o vascular periférica o renal. Complicación más frecuente y causa principal de mortalidad. La cardiopatía isquémica es la responsable del 75% de la muerte por diabetes mellitus tipo 2. La gente se muere por problemas coronarios. La prevalencia estimada en diabéticos del 12 al 20% y prevalencia de accidentes vasculares en pacientes con esto, 6%. La retinopatía diabética, la complicación oftalmológica más grave en el diabético, principal causa de ceguera en el mundo. Factores de riesgo más importantes son la hiperglicemia y el tiempo de evolución cuando ya se detecta algún daño en la retina, distintos infartos, problemas maculares. La persona empieza a perder visión central y va quedando solamente con pérdida periférica, y eso no tiene vuelta atrás. La retinopatía diabética afecta a más del 60% de los diabéticos a los 20 años de evolución. El edema macular es la causa más frecuente de incapacidad visual en los diabéticos. ¿Por qué? Porque se pierde la visión
central. La nefropatía es la primera causa de nefropatía en etapa terminal en Estados Unidos. La proteinuria se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, muy vinculado a nefropatía y retinopatía. Tengo distintos tipos de lesiones. Hay un estadio 1 y llego hasta el 5. Al principio hay una hiperfiltración y nefromegalia. El riñón crece de tamaño y se detecta microalbuminuria, presencia de proteína en la orina. Después voy engrosando las membranas renales, microalbuminuria aparece con el ejercicio. Nefropatía incipiente, intermitente que progresa persistente. Después, nefropatía clínica, ya hay macroalbuminuria, filtración glomerular descendente. Y en estadio 5, nefropatía terminal, a 20-30 años de que se detecta los primeros rasgos de microalbuminuria, elevación progresiva de azoados, y normalmente ya son personas que o requieren diálisis o trasplante renal. En el caso de la neuropatía, la afección de los nervios craneales, periféricos, autonómicos que sucede a la consecuencia de diabetes mellitus. 50% de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2, larga evolución, presentan neuropatía diabética. Se clasifican 4: polineuropatía, mononeuropatía, neuropatía vegetativa y combinaciones. Hay distintas clasificaciones, se puede clasificar desde el punto de vista metabólico, isquémico y compresivo. La polineuritis distal simétrica es la complicación crónica más frecuente en la diabetes. La forma clínica más habitual, sensitivo-motora en extremidades inferiores. El pie diabético es la complicación de la diabetes mellitus con mayores implicancias económicas. Desencadenante más frecuente de las lesiones son los traumatismos debidos al calzado, que provocarán lesión tisular y aparición de úlceras. La presencia de arteriopatía periférica agrava el pronóstico. Esta enfermedad es prevenible, es la principal causa de amputación no traumática en Estados Unidos. 15% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollan úlceras en los pies y tiene un 14 o un 24% de riesgo de amputación. Para ir finalizando, yo sé, esto es una película de terror, la verdad. Las referencias a la enfermedad son muy antiguas en la historia de la humanidad. Estoy terminando la primera parte, no crean que se van a librar de mí, ¿ok? Vamos a seguir con la parte de los medicamentos. Es una enfermedad muy prevalente, afectando al menos a un 12% de la población adulta. Los criterios diagnósticos están muy establecidos, involucran una glicemia en ayuna, mayor a 126 miligramos por decilitro, postprandial, mayor a 200, y hemoglobina glicosilada mayor a un 6,5% de la hemoglobina glicosilada. Existen dos condiciones que se consideran prediabéticas como glicemia en ayuno alterada y prueba de tolerancia alterada. Las formas más comunes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La 2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede o no ser predominante. Existen diversos mecanismos protectores que buscan mantener una glicemia normal en plasma y evitar sus efectos tóxicos. Vamos a la segunda parte, que es cómo tratarla, o qué es lo que el mundo farmacéutico ha propuesto como medicamentos. Vamos a ver los principios generales de la terapia no insulínica de la diabetes mellitus tipo 2, aprender la clasificación de los agentes hipoglicemiantes usados en clínica, mecanismos de acción y los efectos secretagogos de insulina, mecanismos de acción y efectos sensibilizadores de insulina, mecanismos de acción y efectos potenciadores de insulina y los efectos de inhibidores de la absorción de hidratos de carbono. Principios generales de diabetes mellitus tipo 2, clasificación, grupo de fármacos y terapia combinada. Aspectos fundamentales cuando los médicos diabetólogos saben que al tratar... Tienes toda razón. Perfecto. Perfecto, sí, en realidad. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna duda respecto al punto anterior? Yo sé que, yo creo que en estas oportunidades uno tiene que tratar de ir a profundidad, sabiendo que no todos acá son del mundo más científico, pero ¿qué es lo que pretendo mostrar yo? De que hay mucha investigación, de que se ha llegado a una profundidad enorme en la investigación de la epidemiología de esta patología y que las causas, todos los aspectos protectores y
por lo tanto, las recomendaciones tienen un aval. No es una cosa porque de repente uno dice, no, es que los médicos de repente se ponen exagerados para este tipo de cosas. No, aquí esta es una patología compleja que tiene un alto costo para todos los países y que nos va a acompañar. O sea, yo creo que todos tenemos más de alguna persona que usa algún medicamento. Mi papá es diabético tipo 2 también y por eso yo creo que mi señora está constantemente presionándome porque tengo factores definitivamente que me podrían perjudicar. Tatiana. Nos contabas que esto es silencioso, que por lo general la gente no se da cuenta que está enferma, pero ¿cómo podríamos nosotros educar a la gente, alertar y decir cuando cambie esta situación, cuando le dé o sienta más ganas de comer dulce? O sea, ¿cómo nosotros podríamos educar a la gente para que con algunas señales o acciones? O sea, yo creo que aquí, ante todo, sobre los 40 años, un perfil lipídico y glicemia, o sea, en el fondo, una vez al año. Partamos por eso. Incluso cuando ya se detectan síntomas, la recomendación para medir la hemoglobina glicosilada es cada 4 meses. Cada 4 meses yo tengo que estar controlándome, además, para ver cómo si los medicamentos están funcionando o no funcionando. Una vez, la diabetes, una vez que ya se desata, no hay vuelta atrás. O sea, es como la hipertensión, en el fondo. Yo tengo que convivir con ella y el objetivo final es que la progresión de la enfermedad, detenerla. O sea, que no aparezcan estos otros efectos. ¿Se fijan? Eso por ahí. O sea, en el fondo, responsabilidad, mayor responsabilidad. Y hacerle caso a las recomendaciones del médico, porque además el enfoque del tratamiento médico es multifactorial y afecta aspectos de la calidad de vida que son relevantes. O sea, tengo que afectar el ejercicio, igual que lo decía, o en la hipertensión. Eliminar algunos elementos de la dieta, y eso, o sea, cuando a mí me afectan la calidad de vida, se sabe que esos son factores que tienen poco apego en la población, porque estamos con cosas. Y además estar tomando medicamentos. Y muchas veces implica tomar más de un medicamento. Porque las metas, como vamos a ver después, son exigentes. Yo tengo que llegar a ciertos niveles de hemoglobina glicosilada. Y eso muchas veces no lo hago no lo puedo hacer con un solo medicamento. Tengo que combinar. Entonces, eso. Allá había yo creo que hay que destacar también el hecho de que, del punto de vista de la epidemiología, llamémoslo social o socioambiental en este caso, hay que advertir sobre la estrecha relación que existe entre, llamémoslo, estilos de vida de alguna manera, factores que efectivamente hay que intervenir con urgencia y controlar. O sea, evidentemente que no puede uno decirlo que sea como otras enfermedades prevenible, pero sí que es importantemente prevenible la diabetes. Es importante prevenible. ¿Y por qué? Porque evidentemente en relación a la alimentación, al ejercicio físico, para hablar de las dos cosas más influyentes probablemente, porque lo genético no lo vamos a modificar, pero el tema de la alimentación es un tema fundamental. Es fundamental en los países más desarrollados, obviamente, desde temprano a los niñitos ya apenas tienen uso de conciencia, saben el riesgo del azúcar y el riesgo de la sal. Y efectivamente empiezan a desarrollar una alimentación, entre comillas, saludable a lo largo de su vida. Y evidentemente que la aparición de la diabetes en ese tipo de grupo de niños con otro tipo de historia, es muy diferente a aquello, pensemos en nuestra realidad. O sea, dicho en dos palabras, alimentación como la nuestra, de nuestro país hoy día, va a producir cualquier cantidad de diabéticos y está produciendo cualquier cantidad de diabéticos, sin lugar a dudas. Porque el tema, ¿no es cierto?, de la obesidad, para toda la fisiopatología asociada a la diabetes, ninguna duda comprende que está influyendo poderosamente. El problema es que cómo uno ataca aquel factor, ese factor, el factor llamémoslo de la industria y del negocio de la industria alimentaria, porque eso es lo sustantivo, eso es no fácil de revertir. Son factores estructurales de la sociedad que están incorporados y que están produciendo enfermedad. O sea, estamos produciendo otras más, pero
la diabetes en particular, como una enfermedad de una prevalencia impresionante. O sea, hay cambios históricos que hay que observarlo en ese sentido y destacarlo. Quería llamar la atención sobre ese aspecto de la prevención, mirado desde la salud pública, porque de no atacarlo, nosotros vamos a llegar a lo otro que estás viendo tú ahora en este momento, ¿no es cierto? Es a tratarlo como única alternativa, entre comillas, que hay que hacerlo, sí, sin lugar a dudas, pero el problema es que es mucho más rentable no llegar a aquello. Te cuento algo, conversando una vez con un médico, con un pediatra. Él me decía que se sabe que las legumbres, hay un retorno a las legumbres, en el fondo, de que las legumbres son muy buena fuente de carbohidratos, muy balanceadas, y que le recomiendan a la gente, y aquí hay un factor que tiene que ver también con el nivel educacional. Le recomiendan a la gente que no consuma comida chatarra, que le dé 3 veces a la semana legumbres. Y la gente le dice que no. ¿Por qué? Porque esa es comida de pobre. ¿Por qué? Porque existe el concepto de que la comida chatarra o sea, no es el concepto, sino que tiene una connotación social, ¿cómo se dice? En el fondo, claro, o sea, en el fondo como para... Me da más estatus, en el fondo, aspiracional. Muy bien. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Mira, nosotros tenemos un paciente diagnosticado con diabetes tipo 2 y él tiene síndrome de Tourette. Se trata con el medicamento Ilimit, que es el aripiprazol. Y nosotros queríamos saber y preguntar por qué este niño cada vez que comienza a tomar su medicamento, que es para el síndrome de Tourette, los índices de insulina se disparan. Él deja el medicamento y la insulina vuelve a su estado normal. Entonces nosotros queríamos saber si los medicamentos influían también en la diabetes, porque los diabetólogos no le han sabido responder esa consulta y nosotros nos preocupa porque son muchos los pacientes de nosotros que toman el medicamento. Me comprometo a hacerle la búsqueda, la verdad las cosas, o sea, definitivamente. O sea, puede haber interacciones entre medicamentos, hay medicamentos que alteran el perfil lipídico y el perfil glucídico, eso está claro. Déjeme el contacto, yo justamente trabajo en eso, trabajo buscando cosas raras. No, es que hay que buscar, no sé, hay que buscarlo. En el fondo, nosotros podemos acceder a bases de datos, porque yo lógicamente no lo manejo todo, porque pueden ser interacciones muy raras, pero tenemos acceso a bases de datos donde están descripciones. Entonces, lo primero que hay que leerse es el perfil del aripiprazol, ver si es que hay algo que reportado en la literatura. Así que nos encantaría ayudarlo, sí. Hola, yo pertenezco a la Fundación Vasculitis Chile. Dentro del tratamiento de nosotros es mucho el corticoide. Entonces nosotros vemos que ha aumentado también... Bueno, yo les decía que ha aumentado también nosotros vemos que ha aumentado la diabetes dentro de los mismos pacientes. Nosotros queremos saber si eso lo afecta el corticoide también. Y lo que queríamos era pedirle un favor en el fondo a ustedes, que diga si nos pueden enviar información o material que sirva para darle a los mismos pacientes como métodos preventivos o por lo menos para disminuir todos los efectos negativos que producen estos medicamentos, porque nosotros tomamos corticoides, ciclofosfamida, metrotestato y una cantidad de cosas más. Entonces, por ejemplo, en mi caso estuve a punto de quedar ciega porque empezaron a subírseme la presión arterial de los ojos, producto de los mismos medicamentos. Y ahora estoy con corticoides. Y tenemos casos de insulinoresistencia, entonces queríamos pedirle eso, información pero más práctica, más aplicable, ya sea de alimentos, de diferentes cosas. Tendríamos que saber qué corticoides son los que ocupan. O sea, los corticoides son una maravilla como medicamentos, porque producen muchos beneficios, pero por desgracia son tremendamente inespecíficos en su acción. Entonces, afectan muchos sistemas. Entonces, claro, seguramente
el tratamiento de la vasculitis se hace, yo no sé, me imagino que debe ser primera línea, dentro de los primeros medicamentos que usan son los corticoides, seguramente por un análisis costo-beneficio. Ahora bien, los corticoides siempre se van a seguir siendo usando, o sea, y en el fondo el mejoramiento que se ha hecho a través de la farmacología de los corticoides justamente es para tratar de que tengan menor penetración o tengan menor vía media para hacer mucho más controlable el efecto, ¿okay? Pero tendría que meterme más en el tema. O sea, definitivamente producen muchos beneficios, pero también tienen algunos riesgos. Sí. No, si era... Lo que pasa es que te había pedido esto mismo o que conversáramos esto para un poco dejar algunas, capaz, no sé, podría ser un decálogo. Y que también hay que transmitir a la población, en otras palabras. En el fondo, lo que tú planteas es que las personas, por ejemplo, tú decías, me como un pastelito, por ejemplo. Y hay mucha gente que asocia la diabetes solamente con consumo de azúcar. Y es un tema que hay que desmitificar un poco y comentarle a la población que finalmente el consumo, por ejemplo, de grasas, de otras cosas, también sube la glicemia. Que es un tema que la mayoría de la población no lo asocia. Sin asociarlo significa que están en un riesgo sin saberlo. En otras palabras, nosotros tenemos que simplificar eso. El consumo, por ejemplo, nos decíais de las legumbres, de verduras, de frutas, que finalmente vienen con temas de fibra. La fibra lo que hace es tomar parte de ese azúcar y hacerla pasar, digamos, directamente por el intestino. En otras palabras, todos los conocimientos que nosotros tenemos que traspasarlo de manera bastante simplificada. Lo mismo que, no sé, uno de repente veía los Juegos Olímpicos y veía a Michael Phelps que se comía no sé cuántos Big Mac antes de competir, y uno decía, ¿cómo lo hace? Y finalmente es relativamente simple también explicarle a la población. Si usted come, es para ocupar esa energía. Si usted no la ocupa, significa que esa energía se acumula. En el fondo, la mayoría de nuestros trabajos, o en muchos casos, son, por ejemplo, estáticos, son de poco movimiento. Entonces nosotros no ocupamos esa energía. No la ocupamos, significa que se acumula, significa que nosotros tenemos más riesgo de tener diabetes o tener otro tipo de patologías relacionadas con eso. En el fondo es tratar de pensar cómo simplificar estos avances que son extraordinarios, pero que tenemos que tratar de masificarlos de manera más abreviada, de que las personas entiendan. Por ejemplo, el consumo, un poco lo que hablaban acá de alimentos, de las bebidas gaseosas, que finalmente acá en Chile son absurdas casi, a nivel que llegan a aumentar los niveles de azúcar en sangre en la población desde muy pequeño, digamos así. Agrego para lo mismo, ahora que estamos cerca del 18, que hay un gran desorden alimenticio que sería interesante, y uno ve también que mucha gente con esta desinformación dice, no importa, yo como más en esta época, pero me tomo adicionalmente el medicamento sin preguntarle más, se toman otras dosis de medicamento, que es muy usual en esta época para mantener la glicemia. No funciona así, la verdad. Michael Phelps tenía una dieta de 11.000 calorías al día, o sea que eso es 4 veces lo que toma cualquier individuo normal, pero claro, porque el gallo lo va a consumir después. Respecto al ejercicio, además, de repente hay gente que se le dice, usted tiene que hacer más ejercicio, pero ¿cómo si yo me muevo todo el día? Dice, no puedo hacer más ejercicio. Bueno, pero es que su organismo, en el fondo, está acostumbrado a ese gasto energético. O sea, al final, el acumular o no acumular grasa depende de cuánto entra y cuánto sale. Y eso es súper personal, la verdad. Entonces, claro, uno dice, hay gente que es súper injusto porque come mucho y es súper flaca. Y por el otro lado, ¿se fija? Entonces, eso es tremendamente personal. No quería dejar pasar en torno al rol que cumple el Estado en estas materias, el rol de las políticas públicas. Entonces, todo esto que ustedes están diciendo debería ser parte de la política pública, ¿ya? Y para eso hay que trabajar con el Estado, hacer alianzas y poder colocar estas cosas sobre la mesa. En ese mismo sentido, contarles que desde hace varios años, por ejemplo, en la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, el Departamento de Alimentos y Nutrición lleva una alianza con los panaderos. Y han bajado la sal. Yo creo que todos se dan cuenta que hoy día el pan es dulce, ¿ya? Y ahí ha habido entonces, progresivamente se fue bajando el nivel de la sal, cosa que los consumidores no fueran notando el cambio
tan drásticamente y hoy día tenemos un aporte importantísimo de política pública, o sea, de cumplimiento del rol del Estado para prevenir en esto que tampoco se sabe. Eso. Pero muchas otras cosas pudieran hacerse cuando los ciudadanos también aportan a estos procesos, colaboran en estos procesos, inventan, construyen en conjunto con el Estado. Un poco era apuntar a eso y a lo que tú decías de los cambios de hábitos, desde comer lentejas, seguir comiendo comida chatarra. Eso se ve a otro nivel, a nivel de política pública, a nivel del Ministerio de Salud, se ve con la ley de etiquetado, ley de Super 8, que en realidad etiquetado Super 8 no dice nada. Es una ley antiobesidad, una ley de cambio de hábitos, una ley de salud. Pero ahí va mi pregunta, como tú trabajas en el gremio de laboratorio, me interesaría saber cuál es el compromiso, cómo ves tú la sociedad, por ejemplo, diabetólogo, me gustaría saber cuál es el trabajo, el compromiso del colegio farmacéutico frente a esta ley. O sea, todos vemos que hay muchos intereses. O sea, la salud es una ley que uno dice es obvio que va a mejorar las condiciones de vida de los niños, pero ha sido muy peleada, ha sido muy difícil lanzarla al mercado, o sea, de que se llame la ley de Super 8, o sea, eso no tiene ni un sentido con lo que realmente es. Entonces me gustaría saber cómo ves tú las sociedades médicas, cómo el colegio se ha planteado, porque hay que cargarse hacia un lado, o sea, o hay que opinar, hay que defender los dos. Tú desde el lado de los médicos, que tú tienes una relación con los médicos, y porque la sociedad también, aquí están consumidores también, cómo se plantean, cuál es su rol frente a una norma que está en discusión. O sea, a ver, no trabajo en la industria de alimentos, trabajo con ellos están de acuerdo con que hay algo que hacer, o sea, definitivamente, y que por desgracia esto se ha demorado mucho y que creen mucho, lo que yo por lo menos he escuchado, en las recomendaciones que vienen sobre todo del mundo de los nutriólogos, de los que investigan, de los que publican, que ellos dan ciertas recomendaciones y que nos apeguemos mucho a la ciencia. Escuchemos poco, en el fondo, los cantos de sirena o los aspectos un poco más desastrosos de lo que va a pasar. En el fondo, yo también, en el fondo he ido perdiendo miedo a los cambios, la verdad de las cosas, porque de repente se dice, no, que aquí va a quedar la embarrada si hacemos tal cosa, después se aplica la ley y no pasa nada. O sea, entonces, como colegio nosotros también lo hemos discutido cuando nos ha tocado participar en algunas cosas, compromiso total. Yo creo que ahí Mauricio puede dar más. Sí, yo creo que el colegio de a poco está sacando no solamente instrucciones, nosotros creemos primero que a nivel de colegios es donde hay que educar. Estamos viendo la posibilidad de ir a colegios para cambiar hábitos. Creemos que en la medida que los colegios se entreguen realmente alimentación sana, partiendo por los mismos colegios que tienen sus kioscos con cualquier cosa, creemos al mismo tiempo, estamos generando charlas en el colegio. De hecho, ya grabamos algunas que tienen que ver con el uso adecuado de los alimentos, de interacción de medicamentos con alimentos. Creemos que los farmacéuticos tienen que ser orientadores de los pacientes y creemos que en esa área todos nosotros podemos aportar. Y nosotros creemos que hay que defender la alimentación sana porque gran parte de los problemas que tenemos de patologías prevalentes se debe a una mala alimentación. Y una de las cosas que puede solucionar los problemas futuros ahora con el cambio del año 2025, donde la mayoría van a ser adultos mayores y donde vamos a tener muchas de estas patologías, es que nosotros podemos correr las enfermedades crónicas que hoy día parten casi todos los 55 años. Si nosotros logramos correrlas con buenos hábitos a los 60 años, el gasto y la calidad de vida de la gente va a cambiar notablemente. Y creemos que ahí todos tenemos una función en estas mismas asociaciones, con el ministerio, con los profesionales, con los médicos. También estamos hablando con ellos en algunas cosas, que se puedan hacer alianzas que puedan mejorar tanto la función como la calidad de vida de la gente. Y por eso también hemos inculcado estas primeras charlas. Después vamos a hablar y seguramente se va a relacionar también cuando hablemos de la hipertensión y otras cosas que también tiene que ver la alimentación. Y ahí muy especialmente lo que hablabas tú recientemente de la sal en el pan y otras cosas. Pero todo ese tipo de cosas nosotros estamos en función de hacerlo llegar a la comunidad y de alguna manera irlo
metiendo también en nuestros parlamentarios. Yo creo que uno de los principales problemas ha sido aquí crear conciencia con nuestros parlamentarios. Creo que la presión de las grandes empresas y de los grandes negocios ha primado de repente sobre ver cuál es la salud de la población y de repente hay proyectos de ley que demoran años por estas mismas trabas que ponen las industrias. Yo creo que en 10 minutos termino. Para no... ¿Sí? Porque lo que me interesa es mostrarles aspectos generales del tratamiento. Pero bueno, los principios generales del tratamiento de la diabetes mellitus: la educación al paciente, que el paciente tome conciencia, control de la glicemia, manejo de la hipertensión arterial y de la dislipidemia, que generalmente están muy asociados, ¿ok? Y modificar estilo de vida, bajo de peso y ejercicio. Entonces, tratar obesidad, tratar dislipidemia, prevenir complicaciones, mejorar calidad de vida, tratar hiperglicemia y tratar hipertensión arterial. En el control de la glicemia, la hemoglobina glicosilada reduce la incidencia de complicaciones crónicas. Hay dos grandes estudios que dicen que si yo, por ejemplo, bajo de 9% la hemoglobina glicosilada a 7%, o sea, ni siquiera llego al nivel que se considera normal, que es de un 6,5%, puedo reducir la incidencia de retinopatía en un 63%, nefropatía en un 54%, neuropatía en un 60% y enfermedades macrovasculares en un 41%, que eso se detectó que no era significativo. Pero por lo menos estas, que son las microvasculares, sí son significativamente afectadas cuando yo produzco esa baja. Este es un gran estudio epidemiológico, que es el UKPDS, que justamente me decía que yo al mejorar o al controlar la hemoglobina glicosilada en un 1%, entonces tengo todas esas reducciones. Por ejemplo, de amputaciones o muerte por desórdenes vasculares disminuye un 43% la probabilidad. Las complicaciones microvasculares, 43%. El infarto disminuye un 14% y las muertes relacionadas a diabetes disminuyen en un 21%. Y esto en el fondo justifica el tratamiento de la diabetes mellitus de manera más drástica, ¿no? O sea, con metas, llegando a un 7%. Cada disminución en un 1% en la hemoglobina glicosilada conduce a una reducción de un 30% en las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, los principios generales del control de la glucemia es evitar la hiperglicemia, o sea, bajar la hemoglobina glicosilada, evitar la hipoglucemia, o sea, que se nos pase para el otro lado, y disminuir la variabilidad de la glucemia, que eso es otro factor que también se ha considerado importante, que no se produzcan los pics de glicemia. ¿Okay? Porque en el fondo uno puede decir, no, pero lo importante es el promedio. No. También se ha detectado que hay un factor de riesgo asociado a que la glicemia se altere muchas veces en el día. La glicemia postprandial, por ejemplo. ¿Se fijan? Y por eso que además eso ha llevado a que los nutricionistas, más que pegarse 2 atracones grandes de comida en el día, es mejor distribuir en 5 o 6 veces porciones mucho más pequeñas de alimentos. Eso ya lo dijimos, ¿cuáles son las metas? Las metas de glicemia, menor a 6,5% en la hemoglobina glicosilada. La glicemia de ayunas, menor a 100 miligramos por ciento, miligramos por decilitro, y la postprandial, menor a 140 miligramos por decilitro. Y también entonces dijimos, un factor muy importante, reducir la variabilidad de la glicemia, factor que adicionalmente se ha asociado a morbilidad cardiovascular. Lo importante es individualizar al paciente. Historia de hipoglicemia, complicaciones, esperanza de vida limitada, ser cauteloso. Y el hecho de tratarlo, eso va a implicar menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y se puede procurar bajar la hemoglobina a menos de 6,5%. ¿Cuáles son las barreras para el tratamiento? Esto no es fácil. Primero, hay efectos adversos de los medicamentos y ahí en ese sentido el médico tiene que ser súper claro, decir, mira, usted va a tener este beneficio, pero esto puede ir acompañado de estas otras cosas. Porque si uno pone el beneficio solamente por delante y después aparecen los efectos colaterales, que son muchas veces muy esperables, el paciente va a dejar de tomar el medicamento. Percepción del paciente o entorno acerca de diabetes mellitus, de decir, no, bueno, si en el fondo no todo el mundo la tiene, en el fondo no, la gente no se muere de diabetes, edad, comorbilidades,
vinculado también con patología mental. La condición socioeconómica, también, menor condición socioeconómica, menor apego al tratamiento y menores metas, o sea, menor logro de las metas. Y lo mismo el nivel educacional. Hay un estudio muy bueno de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio, donde también está súper claro y súper vinculado al nivel de escolaridad también, y a la respuesta de los tratamientos en base al nivel de escolaridad. Tratamiento de hiperglicemia, mantener al paciente sintomático y prevenir las complicaciones agudas y crónicas. Y las perspectivas futuras, ¿a dónde va esto? A restablecer la función de las células beta y de las células alfa, de lo que quede de ellas. Recuperar el patrón fisiológico de la secreción de insulina y revertir la alteración de la secreción del glucagón. Y además, control de la apoptosis, o sea, de la destrucción de las células. Y finalmente, el mejor de los panoramas es la regeneración de las células beta. Cuando lleguemos a eso, en el fondo vamos a poder decir que la diabetes mellitus es una enfermedad curable. Los esquemas según hemoglobina glicosilada, dependiendo de la meta, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una hemoglobina glicosilada superior al 9%, lo más probable es que yo en ese paciente tenga que ocupar un agente doble, o sea, medicamentos, por ejemplo, una gliptina más una metformina, ¿ok? Más la metformina. La metformina es básica en el sentido, ¿por qué? Porque es muy buen medicamento y porque es muy combinable. Esa es la gracia de la metformina. Y además, lo más probable es que tenga que además adicionar insulina a ese tratamiento para poder llegar a las metas de 6,5%. Dentro de los agentes terapéuticos, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, el 20% de los pacientes pueden responder a la dieta. El 50% de los pacientes responden a los medicamentos antidiabéticos, a insulina 16% y antidiabéticos más insulina solo el 11% de los pacientes. O sea, más de la mitad de los pacientes tienen que ser tratados con medicamentos. ¿Okay? Y dentro de los agentes terapéuticos, aquí están los distintos. Yo voy a ir uno por uno. Las sulfonilureas son el grupo más antiguo, deben tener 40 años, no sé, a lo mejor más. Se dividen respecto a la vida media. Las de duración corta, como por ejemplo la glibenclamida y la tolbutamida, las intermedias como la glicazida y las de acción prolongada como la clorpropamida. Su mecanismo de acción es secretagogo, o sea, aumentan la estimulación de las células beta del páncreas para que liberen insulina, y ese es el efecto pancreático. Pero además tienen efectos extra pancreáticos como el aumento de los receptores de insulina en monocitos, eritrocitos y adipocitos. Aumentan el efecto de la insulina y el número de transportadores de dicha hormona y producen inhibición de la gluconeogénesis y el aumento del consumo de glucosa a nivel periférico. Tienen efectos colaterales menores al 4%. Su efecto colateral más importante es el de la hipoglicemia, con una mortalidad, pacientes que tienen hipoglicemia, mortalidad del 10%, que se presenta más frecuentemente en ancianos, pacientes con insuficiencia renal o en aquellos tratados con clorpropamida. Este efecto también puede ser desencadenado por falta de ingesta o disminución de ingesta, por sobredosis o por historia de insuficiencia renal. En el fondo, alguna descompensación que haga que yo no responda, o sea, que responda de otra manera a la dosis usual, incluso de clorpropamida. Y otros trastornos gastrointestinales y además hiponatremia. Aproximadamente el 20% de los pacientes no logran un control adecuado a pesar de utilizar dosis máxima. Y pérdida de efectividad con el paso del tiempo, insuficiencia secundaria, 60% de los pacientes ya no responden a estos medicamentos a los 5 años de tratamiento, y ahí es donde normalmente tengo que adicionar otro medicamento. Esto ya lo traté. Y está el otro grupo de medicamentos que son la meglitinida. En el fondo son muy parecidas. Hay solamente un efecto superior de las metilitinias, es mucho más efectiva en respuesta postprandial, cuando yo consumo alimentos y son muy efectivas para poder manejar esa glucosa luego de la ingesta de alimentos. Están los sensibilizadores a la acción de la insulina. Dentro de eso están las biguanidas. El único que queda es la metformina, porque los otros dos que existían salieron del mercado. Y las tiazolodinedionas, como la pioglitazona y la rosiglitazona. La metformina se introduce en Francia en el año 59, es la más utilizada en el mundo, no estimula la producción o secreción de insulina, disminuye los niveles de insulina plasmática,
reducen la producción hepática de glucosa, disminuyen la absorción intestinal de glucosa, principalmente en el intestino delgado, por lo que disminuye la glucosa postprandial. Inhiben la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa por parte del páncreas, y facilitan la acción de la insulina sobre diversos sustratos que intervienen en la formación de glucosa, y además antagonizan las acciones neoglucogénicas del glucagón. Reducen el nivel de ácidos grasos libres, promueve la lipólisis, por eso que también pacientes que están tomando metformina tienden a bajar de peso. Se usa como terapia, eso, bórrenlo por favor, pero muchos pacientes lo ocupan como un medicamento barato para reducir peso, pero no es su indicación. Y disminuyen el apetito con pérdida de peso. Sus efectos: disminuye la glicemia en ayuno, disminuye la glicemia postprandial, disminuye la glicemia de la hemoglobina glicosilada, disminuye la insulina plasmática, disminuye triglicéridos, colesterol total, LDL, VLDL y disminuye peso. O sea, por eso que es un medicamento tan utilizado y ya dentro de la gran mayoría de las guías clínicas mundiales es primera línea. Efectos colaterales más frecuentes son de tipo gastrointestinal. 20% de los pacientes tienen efectos gastrointestinales. Esto incluye diarrea en el 30% de los pacientes, náuseas, vómitos, anorexia y sabor metálico. Un efecto adverso de mayor riesgo, acidosis láctica, que alcanza una mortalidad de hasta el 50% de los pacientes que la desarrollan, que es de 1 en cada 10.000 pacientes. Y una disminución de absorción de vitamina B12, por lo tanto en esos pacientes habría que suplementar. Y este es el caso de las tiazolidinedionas, que al principio eran dos, que la rosiglitazona y la pioglitazona, pero la rosiglitazona fue retirada del mercado por aumento de riesgo cardiovascular, así que la pioglitazona es la que quedó con algún ojo de farmacovigilancia. ¿Okay? Esto lo voy a pasar más rápido. En el fondo, cómo actúan, actúan a varios niveles, ¿okay? Porque incluso se meten en el sistema renina-angiotensina 2, o sea, tendría algún efecto en la hipertensión, en el caso de las leptinas y otros más. PPAR gamma, en el caso porque estas actúan a nivel de las tiazolidinedionas, actúan a nivel del sistema PPAR gamma, disminuye la resistencia a la insulina, la diferenciación de la adipocitos es modificada, se inhibe la angiogénesis inducida por el factor de crecimiento del endotelio vascular, los niveles de leptina disminuyen causando un aumento del apetito, caen los niveles de ciertas interleuquinas y aumentan los niveles de adiponectina. El problema son distintos efectos adversos como aumento de peso, claro, porque produce más hambre, descompensación de insuficiencia cardíaca, riesgo de fracturas y al menos un agente debió ser retirado por hepatotoxicidad. Las incretinas se descubrieron en el año 80, en el año 90 se describen los primeros efectos en diabetes mellitus tipo 2, en el 95 se describe la utilidad del uso de estos inhibidores, de los DPP4 en diabetes mellitus tipo 2. La homeostasis de la glucosa, los efectos son las células insulares, se produce la ingesta de alimentos, llega al tracto gastrointestinal, se genera liberación de hormonas intestinales, que son, yo lo mencioné, la GLP-1 y la GIP, que estimula al páncreas para que aumente la liberación de insulina y reducción de glucagón. Y además en el páncreas la insulina aumenta la captación periférica de glucosa, por lo tanto se produce el control de glucosa. Además disminuye la acción de glucagón por la célula alfa, que es dependiente de glucosa. Entonces la DPP4 en el fondo metaboliza las incretinas, y por lo tanto si yo inhibo la DPP4, que son la sitagliptina y las otras gliptinas, en el fondo tengo este efecto beneficioso. El eje incretina, el sitio de intervención terapéutica, tengo dos tipos de recursos. Tengo los análogos de GLP-1 como el exenatide y el liraglutide, y tengo los inhibidores de DPP4 como la sitagliptina, vilda y saxagliptina. La sitagliptina es una acción antidiabética de los inhibidores de la DPP4 dual a través de la acción de incretinas per se y de la potenciación de la acción de la actividad en la inervación parasimpática por el páncreas. Inhibición de la degradación de estos sustratos determina el estímulo de la secreción de insulina. Esto es lo último que ha salido en el fondo para el tratamiento. La gracia es que la hipoglicemia es mínima. Sí, es mínima. Voy terminando ya. Lo paso esto, semejanzas entre el grupo de medicamentos, los análogos de la GLP-1 y DPP4, son muy parecidos. Aquí las pueden ver todas, está la vildarliptina, el Galvus,
la sitagliptina, el Januvia, la saxagliptina onglisa, la linagliptina el Trayenta, el liraglutide Victoza y el exenatide Vieta, que son la última generación de medicamentos antidiabéticos. La gracia de esto, altamente efectivos y escasa aparición de hipoglicemia. ¿Cuál ha sido el problema de estos medicamentos? Es que se asoció en un metaanálisis a vildagliptina y a sitagliptina aumento de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y esto salió un warning del ISP. Entonces, de ahí en adelante, parte todo por la rosiglitazona. Cuando partió con la rosiglitazona, este aumento de riesgo cardiovascular, la FDA exige a todos los medicamentos aprobados en diabetes mellitus que tienen que presentar un perfil de riesgo cardiovascular. Porque en el fondo dicen, usted, va a bajar el azúcar para tratar de evitar riesgo cardiovascular en el futuro, pero me lo va a producir ahora, me lo está produciendo ahora, por algún efecto que no conocemos. Entonces usted me tiene que presentar estudios epidemiológicos que comprueben que usted no tiene aumento de riesgo cardiovascular. Entonces están todos estos medicamentos produciendo estudios, y acaba de salir el de sitagliptina, que yo más conozco, que es un estudio que se llama el estudio TECOS, hecho en 15.000 pacientes, donde se demostró que el riesgo es cero. O sea, el riesgo no produce ni aumento de infarto agudo del miocardio, ni accidentes vasculares, en este corto plazo. ¿Se fijan? Fue un estudio a 3 años plazo. Pero eso no significa que vaya a disminuir, porque se supone que eso es lo que vamos a buscar. Estamos buscando que disminuya el riesgo cardiovascular, pero a 10 años plazo, a 15 o a 20 años plazo. Entonces, y también saxagliptina también ya presentó en el fondo, la prueba de la blancura. Dicen, yo estoy comprobando que sí no tengo este riesgo. Y no alcancé a tratar el tema de los otros medicamentos, que son las alfa-glucuronidasas y los inhibidores de las glifosinas, que estos inhiben la recaptación de la glucosa. Entonces eliminan glucosa a través de la orina, que también es un muy buen mecanismo. En el fondo, elimino glucosa. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Que están en la palestra en estos momentos por aumento de cetoacidosis. Un efecto, y hay también un warning que acaba de salir de la FDA y acaba de ser emulado por el ISP también. Ojo con estos medicamentos, hay que medir cetoacidosis porque es una complicación importante. Eso es todo. No sé si hay alguna consulta. Yo lamento haber demorado tanto, la verdad. Te quería preguntar hay un par de medicamentos que yo había entendido que están siendo investigados con respecto a ¿cómo se llama? Como derivados de marihuana, con respecto a temas de lipídicos y temas de diabetes. Quería saber, ¿sabías en qué estaban más o menos, si habían avanzado o estaba en nada? ¿Derivados cannabinoides? ¿El Rimonavant será o no? Me parece que el Rimonavant fue descontinuado del mercado. Sí, estaba siendo investigado, pero produjo efectos... alcanzó a salir. Y ya estaba siendo investigado en diabetes mellitus tipo 2, pero fue descontinuado por efectos hepáticos, me parece. Efectos hepáticos, sí. Ese es un riesgo. Cuando nosotros, en el fondo, la industria farmacéutica presenta nuevas terapias, está sometida a un tiempo de control de farmacovigilancia. Entonces, muchas veces los estudios clínicos de aprobación son de tiempo limitado, y en cantidad de pacientes limitada también. Y cuando aparecen, cuando yo masifico, podrían aparecer efectos colaterales graves que lleven a la descontinuación del medicamento y que yo no lo puedo detectar solo por un tema estadístico. Por ejemplo, si en el caso de que aparezca una muerte, por ejemplo, el síndrome de Stephen-Johnson, en uno en cada 10.000 pacientes, en un estudio clínico, entre 1.000 pacientes, es muy difícil que yo lo pueda detectar. O sea, lo más probable es que no aparezca. Pero sí cuando ya llevo tratando 100.000, 200.000 pacientes. Y ahí es donde se produce la descontinuación. Por eso que los primeros 5 años son fundamentales. Y ahí es donde cuando pasan los 5 años ya quiere decir que ya pasamos la prueba de la blancura. Ok, ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si hay alguna otra consulta. Yo creo, a propósito de eso, después les pediría que ustedes le dejaran los datos a Luis Alberto del compromiso de la investigación para que les haga llegar la información. Él les va a encargar de responderle después y entregarle esa información. Y los vamos a invitar ahora a un café, un break, y después vamos a continuar. Cortito, sí, porque vamos a seguir al tiro. Así que 10 minutos. Muchas gracias.